Esta noche, culto de estudio bíblico, estaremos continuando con el aprendizaje sobre nuestras confesiones de fe. Y vamos a iniciar cantando algunas alabanzas en esta noche. Y la primera alabanza que tenemos es Gozo la Santa Palabra Leer. Espero que en esta noche con gozo estés allí, deseoso de aprender más de la Palabra de Dios. Vamos a entonar este himno, Gozo la Santa Palabra Leer. Gozo la Santa Palabra leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, en el Calvario por mí murió, sí, sí, por mí murió. Me ama Jesús, pues su vida entregó, por mi salud y de niños habló. Dejad los niños que vengan a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, en el Calvario por mí murió, sí, sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré, por su palabra que tienes aquí, aprende y siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, sí, por mí murió. En esta noche estaremos hablando sobre la doctrina del hombre. Y este himno nos habla de que Dios ha hecho todas las cosas y también ha hecho al hombre. Dios ha hecho todo lo que el ojo ve. Vamos a cantar este himno. Dios ha hecho todo lo que el ojo ve, cada cosa de este mundo terrenal, todo árbol y las plantas son de él, las estrellas y el manto celestial. Sea ya la luz, ordenó Jehová con su fuerte voz, y la luz fue ya. Hoy el buen Jesús, nuestro Redentor, brinda al mundo luz con excelso amor. A su imagen Dios formó al hombre Adán, luego hizo una mujer tomada de él, y los colocó en el jardín de Edén, donde habían de seguirle siempre fiel. Sea ya la luz, ordenó Jehová con su fuerte voz, y la luz fue ya. Hoy el buen Jesús, nuestro Redentor, brinda al mundo luz con excelso amor. El perfecto gozo había en el Edén, ellos se gozaban al andar con Dios, comunión completa había allí también, al oír de Jehová la tierna voz. Sea ya la luz, ordenó Jehová con su fuerte voz, y la luz fue ya.
aparecimos de la nada. También cuando estudiamos lo que la Biblia nos dice del hombre, ahí nos dice cuál es nuestra condición delante de Él. Y este himno nos dice, tal como soy de pecador, así es lo que somos, eso es lo que la Biblia nos dice, y Dios nos dice que esa es nuestra naturaleza. Vamos a entonar este himno, tal como soy de pecador. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y maltemas, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Eso es nuestra naturaleza y también la muestra del amor de Dios para con nosotros. Y este último himno nos habla también de que, como hombres que somos, necesitamos de la presencia de Dios. Necesito tu presencia, y luego estamos meditando en la palabra de nuestro Dios. Cuando en mi senda diaria hay flores al pasar, de ti yo quito mi visión y dejo de orar. Mas cuando en el cielo las nubes traen temor, mi ser a ti levanto y escuchas mi clamor. Necesito tu presencia, oh Señor, te necesito. Haya calma, oh furor, en fortuna o aflicción, tenme siempre en oración. Necesito tu presencia. Señor, yo soy tan débil, mas tú mi protección. Sin ti no puedo yo cantar, pues eres mi canción. Y si por mi orgullo pensaras solo en mí, enséñame humilde a depender de
podemos hacer? Vamos a tener ya este tiempo de meditar en la palabra de nuestro Dios. Estamos continuando con el estudio que cada jueves meditamos y aprendemos en la palabra de Dios sobre qué es lo que nosotros creemos y qué es lo que Dios nos ha manifestado en su palabra. A través de su palabra Él nos da a conocer todas las cosas importantes para nuestra vida y se da a conocer Él, el plan y su voluntad para con nosotros. Durante estas semanas seguimos aprendiendo nuestras confesiones de fe, qué es lo que nosotros creemos, para poder así nosotros defender de cuántas filosofías que hay hoy en día, de cuántos grupos con diferentes apreciaciones doctrinales, y poder nosotros, en medio de todo ese conjunto de conocimientos, poder mantenernos en la doctrina que Dios nos manda en su palabra. Es muy importante conocer ella y es por eso que durante estos jueves venimos estudiando ello. En esta noche vamos a hablar de otro tema muy importante. La semana pasada estábamos hablando del hombre en cuanto a cómo Dios nos muestra que Él ha sido creado por Dios. No es que apareció de la nada, no es que hubo una evolución, sino Dios es el creador de todas las cosas, entre ellos del ser humano, como parte de la vida en esta tierra. Y también pudimos ver su condición y todo lo que hay en cuanto a su vida. No es que existe con la muerte el final, sino hay una vida que continúa. Y vimos que esa vida, ¿dónde va a continuar? Dios nos manifiesta todo ello para saber en cuanto a nuestra existencia. Y también veíamos que está establecido que el hombre muera el tiempo aquí en la tierra y luego se vaya y se presente ante Dios a un juicio. O sea, quiere decir que la vida no termina, para luego, si no es salvo, ser castigado a una muerte eterna. Es por toda la eternidad. Entonces ahí entendemos cuál es nuestra existencia. En esta noche vamos a hablar de otro tema, como tenemos aquí, ¿no? Sobre el pecado. ¿Qué es el pecado en sí? ¿Cómo podemos nosotros definirlo? ¿Cómo podemos entender y qué es lo que Dios nos dice? Cuando vemos la palabra de Dios, solamente en la Biblia encontramos 2 o 3 capítulos que no hablan nada del pecado. Génesis y Apocalipsis. Y luego todo lo demás que encontramos en la palabra de Dios, de una manera directa o indirecta, de una manera práctica o también subjetiva, menciona lo que es el pecado. Y en esta noche vamos a aprender de ello. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este hermoso tiempo que tú nos permites abrir tu palabra y seguir aprendiendo, Señor, sobre algo que tú has escrito en tu palabra y que está en un 98% habla sobre ello, sobre el pecado, y que a veces nos cuesta entender a qué te refieres. Que en esta noche podamos aprender con lo que tú, Señor, nos has puesto en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir escudriñando la palabra de Dios y todos, por favor, ahí tomando sus Biblias, no todos teniendo la Biblia a la mano, porque vamos a leer varios versículos en cuanto a este tema. Primero, ¿qué significa el pecado? ¿Cómo podemos nosotros traducirlo, encontrarle significado? El significado original, etimológico de la palabra, ¿no?, de pecado, a través del hebreo o el griego, ¿no?, en hebreo jata, en griego amartía, es no dar en el blanco, errar, en otras palabras, estar equivocado. Esto quiere decir que cuando nosotros pecamos, no acertamos o nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer. Cuando un tirador con el arco, con la flecha, quiere tirar hacia un blanco y falla, ha errado, se ha equivocado en el cálculo, tal vez en la distancia, algo ha fallado. Eso es lo que significa el pecado en nuestras vidas, cuando erramos en lo que debemos hacer, cuando fallamos, es decir, cuando nos desviamos de lo que hubiera sido correcto. Entonces, con ese concepto podemos ir entendiendo. Y eso nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 23. Abramos nuestras Biblias, Romanos capítulo 3, versículo
23. Para evangelizar usamos mucho este versículo y en esta noche vamos a repasarlo. Romanos 3:23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, están desviados de la gloria de Dios. Han errado el camino correcto. Se han equivocado. No están yendo por la senda directa. Entonces la definición de pecado, para poder entenderlo, Dios nos hace entender de esta manera. Otro término usado también en el Antiguo Testamento, cuando se refiere al pecado, es la palabra pasha en el Antiguo Testamento, que esta palabra significa, y muchas veces Dios lo utiliza para con el pueblo de Israel, rebelarse, transgredir, pasar por alto, traicionar. Isaías capítulo 1, versículo 2, nos hace ver ello. Isaías capítulo 1, versículo 2. Todos, por favor, ahí en sus Biblias, yendo al libro profético de Isaías. Capítulo 1, versículo 2 dice ahí: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engendré, y ellos, ¿de cosa? Se rebelaron contra mí. Ahí está la palabra pasha, que significa también pecado. Entonces, cuando hablamos de pecado, de errar en el blanco, de equivocarnos, de no hacer lo correcto, entonces estamos hablando también de un acto de rebeldía contra lo que Dios ha podido establecer o decir. Dios se enojaba con el pueblo de Israel porque ellos cometían ello. En Jueces capítulo 2, versículo 20. Jueces capítulo 2, versículo 20. Ahí encontramos qué pasaba con el pueblo de Israel. Dice así la palabra de Dios: y la ira de Dios se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. Ahí encontramos también lo que quiere decir pecado: no obedecer, transgredir, traicionar el pacto que Dios había hecho. Es decir, el compromiso que había. Entonces, cuando eso vamos nosotros analizando y viendo en nuestras vidas, no solamente es que no hacemos lo correcto, erramos, sino también nos rebelamos, transgredimos, también desobedecemos, traicionamos a lo que Dios espera de nosotros. También lo encontramos como impiedad, injusticia o descarriarse. En el libro de Romanos, donde estuvimos leyendo nuevamente, capítulo 1, versículo 18. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Ahí nos habla en cuanto a ello. ¿Cuál es nuestra actitud en cuanto al pecado y cómo se puede manifestar en nosotros? Capítulo 1, versículo 18. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Ahí está. El pecado se ve manifestado también, se muestra a través de la impiedad, de la injusticia, de hacer lo malo, lo incorrecto delante de Dios. Entonces podemos definir que no solamente el pecado es un punto donde decimos sí, lo que no le agrada a Dios, sino que tiene que ver mucho más allá en la forma práctica. Errar, equivocarnos, hacer lo que no es correcto, rebelarnos, transgredir los mandatos que Él nos dio, traicionarlo, pasar por alto las cosas que Él nos pide que hagamos, una vida de impiedad, de cosas malas, una vida de injusticia, una vida descarriada. Todo eso implica lo que es pecado en nuestra vida. Entonces ahora sí creo que podemos entender mejor lo que ello es. La Biblia nos dice que el pecado es la violación de la ley de Dios. 1 Juan capítulo 3, versículo 4 nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley de Dios. Entonces vemos allí que cuando no hacemos lo que Dios pide o manda y todo lo que sucede en nuestra vida en contra de lo que Dios dice,
estamos cometiendo pecado. Entonces ahora sí vamos entendiendo mucho más. Es por ello que la Biblia nos dice, y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aún a nosotros los creyentes. ¿Qué cosas sabes tú que debes hacer? Dios no nos está diciendo los tiempos que puedan pasar o que estemos pasando, sino dice qué debemos hacer. Y si sabemos que lo que es bueno y no lo hacemos, nos es pecado delante de Dios. Porque estamos transgrediendo, estamos infringiendo lo que Él ha ordenado, lo que Él ha mandado. Entonces, vamos viendo cómo Dios nos va definiendo el pecado. Cuando desobedecemos a Dios, cuando ignoramos su ley, lo hacemos ya sea consciente o inconsciente, puede pasar ello en nuestras vidas, guiados generalmente por una actitud rebelde de nosotros, estamos pecando. La base del pecado se encuentra en la rebeldía contra Dios y sus mandatos. El corazón rebelde es en realidad un corazón orgulloso, es decir, hace su propia voluntad. Entonces, cuando vamos viendo cómo actuamos, entonces ahora sí podemos entender que somos pecadores. Si no, no podemos entenderlo. Quiere probar nuestra vida, nuestra conciencia, quiere probar que sabe más que Dios, que puede solucionar las cosas a su manera por sus propias fuerzas. Toda esa actitud va contra lo que Dios dice. El pueblo de Israel tenía un gobierno teocrático, Dios era su gobernante. Sin embargo, le dijo, Señor, queremos un rey. Y Dios le dice, ¿acaso yo no les basto como rey, como gobernante? Querían hacer sus propios deseos, como ellos querían gobernar de la manera que les parecía. Y eso era pecado delante de Dios, no estaban siguiendo el orden de Dios. Igual es nuestras vidas, queremos vivir como nos parece. Entonces creo que ya vamos entendiendo por qué entonces es que Dios nos dice que somos pecadores. Dios nos dice que el pecado está impregnado en cada aspecto de nuestra vida. No solamente es un aspecto, sino en cada aspecto de nuestra vida. El pecado está arraigado y se manifiesta de una manera continua. Cuando hablamos, cuando pensamos, cuando hacemos, en todas las áreas de nuestra vida. El pecado está ahí arraigado dentro de nosotros. No podemos sacarlo, está allí. Y vivimos en cada cosa cometiendo ello. Sin embargo, con el paso del tiempo, el hombre fue filosofando, fue pensando de muchas maneras. Y vamos a ver algunos pensamientos que el hombre tiene acerca de ello. Ya Dios nos dice que es el pecado. Ya vamos entendiendo que todo lo que hacemos, cómo está arraigado en nuestra vida, pues ahora vemos que realmente, y podemos decir en esta noche, puede decir, ¿verdad? Yo sí ahora entiendo que soy un pecador. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que es incorrecto. No estoy yendo en el blanco, estoy errando constantemente. Porque me estoy rebelando. Porque estoy infringiendo la ley. Porque estoy haciendo cosas injustas. Y todo ello nos hace decir entonces, verdad, ahora entiendo que soy un pecador. Pero ¿qué es lo que dice el hombre? Lo primero que podemos encontrar que a través del desarrollo humano, ¿no? Antiguamente se tenía bien en claro lo que era bueno. Antiguamente era más fácil discernir ello. Nuestros padres antiguos, podemos decir, como ellos llevan una vida de alguna manera, moralmente, eran más cuidadosos de lo que hacían, más respetuosos. No había lo que ahora vemos con una libertad tan grande. No había tanta delincuencia como ahora. Los padres castigaban a los hijos. Yo recuerdo que mi papá me contaba que si él llevaba algo a su casa, que su mamá no le haya comprado, su mamá se iba con él. ¿Y quién te ha regalado? ¿Y por qué te ha regalado? Ahora no, ahora ni siquiera sabemos qué es lo que nuestros hijos traen a casa. Había un mayor rigor en ello. Antiguamente en el Imperio Incaico había 3 frases, Amaqueya, Masúa, Mayuya, y el que no hacía ello, pues cometía y muchos eran muertos por ello. Qué drástico decíamos, ¿no? Qué incultos. No, había un concepto muy importante en cuanto a ello.
Y ellos tenían en cuenta la naturaleza de hacer lo malo. Por eso es que corregían mucho a sus hijos, eran muy preocupados en ello. La modernidad dice que el hombre, hoy en día, los conceptos modernos dicen que el hombre es naturalmente bueno. Es decir, nace bueno. Y que no hay maldad. Y si hay maldad, generalmente es por la ignorancia y por la falta de educación. Por ello que todos los gobiernos se preocupan, dicen, cuanto más educación hay, la vida va a ser mejor. Y ese es el concepto que se ha ido acarreando a través de los filósofos del tiempo. Para que haya una mejor conducta del hombre debe haber educación. Hasta ahora lo escuchamos. La pregunta es, ¿la educación ha cambiado las cosas? Tenemos hombres que muy educados. Sin embargo, ¿qué están haciendo ahora con los contratos? Robándole a un país que en este momento necesita. Y son gente muy preparada. Entonces, a pesar que el hombre quiere manifestar hecho, podemos notar que no es así. Tenemos presidentes anteriores que están siendo juzgados, porque a pesar que tuvieron todo, poder y todo, hicieron cosas que no son correctas. Entonces, no garantiza la educación, porque ya Dios dice que está algo adherido en nosotros, en nuestra naturaleza. Entonces, muchos piensan eso, ¿no? Que hay que darle educación para que, borrando la ignorancia, entonces el hombre va a ser mejor. Y eso no ha funcionado. Algunos piensan, en segundo lugar, el hombre piensa que el pecado es lo malo o lo que está en nuestro entorno. Y que lo malo es producto del entorno en el que estamos. El hombre no se considera culpable, dice, no, la sociedad tiene la culpa. No, recordamos a Adán, la mujer lo hizo, la mujer que dijo la serpiente lo hizo. Hoy en día también no, es que las malas juntas de mi hijo lo corrompieron. Sí, es también cierto ello. Pero no es lo que esté alrededor, sino que dijo el Señor Jesús, del corazón salen las malas cosas. ¿Dónde están todas las cosas malas? Están dentro del hombre. No es que la sociedad afuera lo corrompa, la sociedad ya está corrompida porque sale del corazón todas esas cosas. Entonces, también ahí hay un concepto errado. Tal vez ese ha sido tu pensar hasta ahorita. También, como tercera posición, con el tiempo ahora se considera que el pecado es relativo. O sea, que lo bueno y lo malo ya no se acepta como absoluto. Antes se tenía definido, esto está mal. Ahora no. Ahora, ¿qué se piensa? ¿No? Sí, para mí puede estar mal, pero para el otro no. Vemos la libertad sexual. Para mí está mal, pero para el otro puede estar bien. Hace unos años atrás, no recuerdo cuántos años, el Congreso sacó una ley sobre las relaciones con menores de edad. Y ahí ellos establecieron que si es consentido, entonces está bien. ¿Qué es si es consentido? Si es que los padres consienten una relación de una menor de edad con un mayor de edad, y el menor también está de acuerdo, entonces está bien. Lo que para uno les parece mal, para otros les parece bien. Hoy en día en muchos países se está autorizando el uso de la marihuana legalizada. Sabemos el daño que causa. Pero si para unos está mal, lo pueden usar sobre el aborto y cuántas cosas más. ¿Por qué? Porque dicen que lo bueno y lo malo no es absoluto, sino es relativo. Eso es lo que está llevando en decadencia a nuestra sociedad. Cuando Dios en ningún momento te dice que es malo, es errado, es equivocado, transgredimos, hay injusticia. Él lo establece así en el concepto. Pero otra vez tú estás pensando lo mismo cuando dices, pero si otros lo hacen también, entonces yo lo hago. Pero si todos lo hacen, pues si todos lo hacen, está bien entonces. Entonces si todos se tiran de un puente para suicidarse, entonces también lo hacemos nosotros. Sabemos que está mal. Si ahora en esta cuarentena todos salen, entonces también vamos a salir nosotros. No.
pero ese es el concepto del relativismo. También hay un cuarto concepto que el mundo piensa, que el hombre piensa, cuando habla del pecado, y dice, no, hablar del pecado es algo desagradable. Y hoy en día, a nadie le gusta hablar de algo desagradable. Muchos creyentes no quieren hablar sobre el pecado. Muchos creyentes no queremos decir lo que está mal. Porque a nadie le gusta escuchar ello. La gente no quiere ir a la iglesia porque no quiere escuchar de lo malo, quiere escuchar cosas bonitas, buenas. Muchas iglesias se llenan, miles de personas que van buscando cosas buenas. Cuando en realidad nosotros predicamos de lo que realmente pasa al hombre. Tal vez todas las veces se escucha lo mismo y dice, pero todas las veces el pastor repite lo mismo del pecado, de la muerte, de eso. Porque ese es el mensaje, a nadie le gusta escuchar ello, pero eso es lo que tenemos que predicar. El hombre se cierra en la frase, por favor no digas nada negativo. Entonces hemos visto 4 conceptos que el hombre tiene del pecado. Y 4 conceptos errados en cuanto a ello. Pero la Biblia nos dice, Dios nos habla mucho, como hemos dicho, el 98, 99% de la palabra de Dios habla sobre el pecado. Y es importante que nosotros entendamos ello. Lo primero que nos dice que el hombre es pecador. Nos dice eso directamente, que somos pecadores, sin ninguna excusa, que hemos errado, que hacemos lo malo, que transgredimos la ley, que somos injustos, desobedientes, rebeldes. Nos dice lo que somos, como un espejo. El pecado entró al hombre cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos obedecieron a su propia voluntad en lugar de lo que Dios decía. Él les dijo, no hagan esto, pero ellos quisieron hacer por su propia voluntad. Nadie les forzó. Y por medio de esto recibieron la consecuencia del bien y el mal. Génesis. Encontramos ahí capítulo 2 en adelante. Cuando la serpiente le dice, no vas a ser como Dios conociendo el bien. Y le pareció agradable a la mujer. Y comió, dice, y el hombre también comió. Por consecuencia de este acto de desobediencia, la naturaleza humana fue corrompida desde ahí. Y recibieron una naturaleza pecaminosa. El pecado fue parte de su vida. Una carne pecaminosa, lo que muchos le conocen como el pecado original, ¿no? Allí se originó el pecado en el hombre. Entonces Dios nos dice que el hombre es pecador y cómo se originó este pecado. También encontramos en la Biblia, cuando habla no solamente del pecado nacemos, sino del pecado también en cuanto a nuestra carne. ¿Qué es el pecado en cuanto a la carne? Todos los descendientes de Adán y de Eva han heredado el pecado en la carne. Pero no la culpa, sino una tendencia, una inclinación hacia hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Nadie quiere hacer la voluntad de Dios, todos queremos hacer nuestra propia voluntad. Si no, analízate tú mismo, ¿cuánto haces de lo que Dios quiere? No, tú quieres hacer lo que a ti te parece, como nosotros queremos, es nuestra carne. La Biblia utiliza muchas palabras para describir esta inclinación. El pecado en la carne, el cuerpo de pecado, las pasiones y deseos, etc. Romanos capítulo 7, versículo 18. Vamos a capítulo 7 de Romanos, versículo 18. Ahí nos dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Ahí Dios está mostrando en su palabra, aquí el apóstol describe que en su carne está el pecado que mora en él. Y a pesar que él no quiere hacerlo, está allí. Hermano, somos pecadores porque el pecado entró por un hombre originalmente y el pecado está en nuestra carne. Quiere hacer ello. Juan escribe, si decimos que no tenemos pecado, que dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:8. El pecado que tengo es el pecado en la carne, pasiones, deseos que he heredado. De hecho, esto no es mi culpa, es algo con lo cual he nacido, lo cual no implica
que sea necesariamente mi culpa, sino que lo tengo. Romanos capítulo 7, 24 y 25 dice así, estamos allí: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí está, hermanos, nuestra carne. 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está el pecado que está ahí. Ahí Dios está nombrando ello y cómo actúa en nuestra carne, en nuestra naturaleza. Puedo sentir esta inclinación cada vez que soy tentado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, de nosotros mismos somos atraídos y seducidos, y ahí es donde pecamos. Entonces el pecado está en nosotros. Cuando Dios habla del pecado nos dice, ¿sabes qué, hombre? Tú eres pecador. Y en esta noche eso es lo que queremos que entendamos, que somos hombres pecadores. Las iglesias están llenas de hombres pecadores, pero ¿cuál es la diferencia? Arrepentidos. La pregunta es, ¿cómo es tu condición en esta noche? ¿Reconoces que eres pecador? Y la segunda pregunta es, ¿te has arrepentido realmente? El pecado trae consecuencias. Tal vez tú has pensado, sí, bueno, entiendo que soy pecador. ¿Qué consecuencias ha traído? Ahora vamos a aprender. Porque tal vez la pregunta es, Dios no existe, porque si Dios existiera no habría la maldad. No, no es que Dios no existe, es el pecado que produce ahí. Primero vamos a ver que hubo consecuencias personales. Hubo vergüenza, miedo y culpa. Génesis capítulo 3. ¿Qué pasó con el primer hombre cuando pecó? Génesis capítulo 3, versículos del 7 al 10. Dice así. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Antes andaban sin vestirse, desnudos, y no tenían vergüenza. Pero cuando pecaron, ¿qué cosas se vieron? El hombre y la mujer. Estoy desnudo, qué vergüenza. Y se tejieron para cubrirse. El pecado origina vergüenza. ¿Qué más? 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire el día, y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Qué más tuvieron? Miedo. Antes Dios paseaba y ellos se acercaban a Dios. Sin ningún problema conversaban con Dios. Ahora, ¿qué cosa tuvieron? Miedo. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tenía un sentido de culpabilidad también. ¿Y ahora qué he hecho? Tengo miedo. El pecado trajo consecuencias personales. Amado hermano, amigo, el pecado trae consecuencias personales en tu vida. Una vida de vergüenza. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está? ¿Qué haces? ¿Te avergüenzas de todo ello? Una vida de miedo. Muchos tienen miedo ahora a la muerte. Una vida de culpa. Eso fue consecuencia que le llegó al hombre por el pecado. También el pecado tuvo consecuencias sobre las relaciones entre nosotros. Primero, su relación con Dios. Acarrió la ira de Dios. Vamos a ver Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. En nuestras Biblias. ¿Cómo afectó a la relación con Dios? Antes el hombre era amigo de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18. El hombre vivía con Dios, andaba, conversaba. Él visitaba el huerto de Dios y hablaba con Adán. Pero ahora, ¿qué pasó? Dice así. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Ahora ya no hay esa amistad. Ahora, ¿qué cosa es? La ira de Dios está sobre el hombre. Se rompió esa relación amical.
Se rompió esa buena relación, ahora hay la ira de Dios sobre ellos. Efesios capítulo 5, versículo 6. Efesios capítulo 5, versículo 6. En nuestras Biblias. Busquemos. 5, 6 dice así. Pero sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El hombre por su pecado ya no puede tener herencia con Dios. Una relación totalmente rota. Creó una enemistad. En Romanos 8, 7 nos dice, ahora somos enemigos de Dios. Hermanos, por causa del pecado, esa buena relación que había con Dios se rompió. Tuvo una consecuencia. Primero personal, vergüenza, miedo, culpa. Ahora rompió esa relación de amistad a una relación de enemistad. También afectó entre el hombre y la mujer. Génesis capítulo 3, versículo 16b. Génesis capítulo 3, versículo 16b. Dice así, miren lo que le dice el hombre. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera con dolores tus preñeces, con dolores darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahí está, afectó entre el hombre y la mujer. Ahora el hombre se iba a enseñorear sobre el deseo de la mujer. Ya no iba a ser de una manera agradable como era antes, ahora iba a haber una imposición de algo. Esa relación tan hermosa también se fue dañada, que hasta ahora podemos verlo. Entonces también la relación entre el hombre y la mujer sufrió. Ahora esto va a pasar. Uno, vas a dar con dolores, vas a dar los hijos, y otro, el hombre se va a enseñorear sobre el deseo de la mujer. Entonces vemos, hermanos, la consecuencia. También con los demás. Hay conflicto, hay odio, hay asesinato, guerra continuamente. Génesis capítulo 4, versículo 8, cuando habla de Caín y Abel, dice Caín, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer asesinato, el odio, el conflicto, la envidia. ¿De dónde vienen las guerras? Quieren lo que no desean por tener del otro. También hubo un conflicto con los demás. Entonces podemos ver consecuencias que hubo también en cuanto a nuestras relaciones y personales. Relación con Dios, relación entre el hombre y la mujer, y relación también con... Entonces todo esto que vemos son las consecuencias del pecado. No es que Dios creó así, Él no hizo las cosas así, no era así. Pero el pecado destruyó todo ello. También hubo consecuencias con la creación. Génesis 3:17 dice así: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que mandé diciendo, no comerás de él. ¿Qué dice? Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella. La tierra será maldita por causa del hombre. Con dolor también la tierra sufrió por causa del pecado. Como nos deben odiar los animales y todos los seres vivientes, ¿no? Que por nuestra culpa ellos fueron malditos también, por causa del pecado. También con el pecado trajo la muerte. Y hay tres formas de muerte que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Y que vamos a en esta mañana. Primero una muerte espiritual. Efesios 2:1. ¿Cuáles son las tres muertes que se refiere Dios? Efesios capítulo 3, versículo 1. Dice así: por esta causa yo, Pablo, 2:1, perdón. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una muerte espiritual. Estaban muertos en delitos y pecados. Dios lo considera como una muerte espiritual. Cuando Dios le dijo al hombre, el día que comas morirás, las tres muertes se dieron en efecto. Primero, la muerte espiritual. Hay una muerte física, Génesis 3:19. Del polvo somos y al polvo volveremos, dice la palabra de Dios. Pero vamos a buscarlo para que puedas leer. 3:9. Mas Jehová
Dios llamó al hombre, le dijo, 3:19, más adelante, dice así: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues del polvo eres y al polvo volverás. Ahí está, la muerte física también. Y también una muerte eterna. En Apocalipsis 20 nos dice que todos los muertos y el Hades, vamos a Apocalipsis 20, que es la tercera muerte que nos habla Dios, que es la muerte final por toda la eternidad. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 12 al 14. Dice así: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí encontramos también que hay una muerte eterna. Entonces, el pecado originó 3 muertes en nosotros: una muerte espiritual en delitos y pecados, una muerte física del polvo al polvo volver, y una muerte eterna por toda la eternidad. También hubo consecuencias en la transmisión o legado del pecado de Adán. El pecado afectó a toda la humanidad. Salmo 51:5. Ahí el salmista dice: en pecado me concibió mi madre. Pero vamos a buscar Salmo 51:5. Dice así la palabra de Dios: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado. Ahí está, por causa del pecado. Ahora, desde el inicio de mi existencia, aún en el vientre de mi madre, ya estoy en pecado. Romanos 5:12 nos habla de que el pecado entró por un hombre, por Adán. Hemos recibido el legado del pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por él el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos somos pecadores. La consecuencia del pecado es que por la culpa de Adán, todos los hombres ahora somos pecadores. Un legado que nos dejó. Un legado de muerte, de destrucción. Por el pecado también hay una lucha en el hombre, entre el viejo hombre y el nuevo hombre, dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice así la palabra de Dios: en cuanto a la pasada de manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Una lucha. Por eso es que cuando Dios le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, ser un nuevo hombre. Por eso que Corintios nos dice que si estamos en Cristo, nueva criatura. Hay una lucha entre un viejo hombre y ser ahora un nuevo hombre. Dios quiere hacer de ti un nuevo hombre. Quiere que dejes ese viejo hombre que está sentenciado por todo el pecado. Ahora quiere hacer de ti un nuevo hombre. No entendemos eso cuando no entendemos el pecado. Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice así: no miréis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con su ser, y revestido del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, y se ve renovado hasta el conocimiento pleno. Al inicio este hombre estaba, pero cuando pecó, se dañó todo. El pecado trajo una consecuencia también en cuanto a ello. El pecado también trajo como consecuencia lo que nosotros ahora podemos ver: una depravación total. Vemos el impacto del pecado en la vida total de la humanidad. Génesis capítulo 6, versículo 5. Ahí empieza con la primera generación. Génesis capítulo 6, versículo 5. Nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en gran manera, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacer el mal. Una depravación total. Todo pensamiento, acción, toda cosa era solamente hacer el mal. Pecar es lo que ahora vemos.
Por eso la sociedad está depravada. Tito capítulo 1, versículo 15, yendo yo ya hacia el Nuevo Testamento. Tito capítulo 1, versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están, ¿qué cosa? Corrompidos. Ahí está, el pecado ha corrompido toda la mente, todo. Hay una depravación en el hombre por causa del pecado. Efesios capítulo 4, versículo 18. Efesios capítulo 4, versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo además, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, servicio acepto, agradable a Dios. 4:18, perdón, Efesios, dice así. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. ¿Cómo es el hombre tiene el entendimiento entenebrecido, ajenos a Dios, viviendo en la ignorancia? Una depravación total. Romanos capítulo 1, 21. Ahí nos habla que Dios los entregó, como el hombre no quiso saber nada de Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Dice así, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermanos, el pecado trajo una depravación total en la humanidad. Ahora tal vez responde a tu pregunta. ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta depravación en el mundo? ¿Por qué hay tantos problemas entre los hombres? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tantas muertes? ¿Por qué tanta ira? ¿Por qué tanta venganza? ¿Por qué tanta envidia? ¿Fue la consecuencia de qué? Ahí responde con lo que hemos aprendido. ¿Fue la consecuencia de qué? Del pecado. Para terminar en esta noche, Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Ahí está escrito. Dice así. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Si tú hasta aquí te creías tal vez tan bueno, una buena persona, un hombre justo, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Cuán equivocado estás de ello? El pecado entró por un hombre, todos somos pecadores. Y hemos visto ello. Y no importa tu pensamiento hacia cuál filosofía pueda ir. Hemos visto 4 filosofías sobre lo que el hombre piensa. Pero ninguna de ellas pueden dar la explicación real. Ninguna de ellas ha hecho que el hombre hasta aquí pueda cambiar. Pues el hombre, el pecado está arraigado en uno. Y hemos visto las consecuencias del pecado en las relaciones personales, ya sea personal, con Dios, entre el hombre y la mujer, con los demás. Y hemos visto las consecuencias con la creación, aún la tierra sufrió por el pecado. Y hemos visto las consecuencias en cuanto a nuestra vida con un viejo hombre y un nuevo hombre. Y hemos visto las consecuencias en cuanto a la muerte, muerte espiritual, muerte física, muerte eterna. Y hemos visto las consecuencias en cuanto también a una vida depravada que hoy en día la humanidad vive. ¿Vas a seguir pensando que es culpa de Dios? El propósito de esta noche es poder entender y poder decir, como hemos cantado el himno, tal como soy de pecador, yo soy culpable. Y en esta noche puedas doblar tus rodillas delante de Dios y reconocer y decirle, Señor, yo soy culpable. No es lo demás, yo ahora reconozco, ahora entiendo lo que es el pecado en mi vida y reconozco que soy culpable.
Pero ¿sabes qué? Dios nos ama tanto que da una solución. Y esa solución lo vamos a ver la próxima semana. Esa solución se llama salvación. Hay una salida para poder cambiar esta naturaleza pecaminosa. Y esa es la de Dios, a través de la salvación. La próxima semana estaremos hablando sobre la salvación. Estate atento al programa. Hermanos, vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, en esta noche por este tiempo. Gracias, Padre Santo, por permitirnos haber estudiado sobre el pecado, sus consecuencias y todo lo que afecta en nuestra vida, Señor. Que en esta noche podamos allí reconocer cada uno. Allí, mi hermano, reconocer cuál es la razón por qué todo esto no funciona, todo está mal, solo por causa del pecado. Oh Dios, y poder acercarnos a ti reconociendo ello. Gracias por todo este tiempo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por este tiempo. Este domingo tendremos un programa especial por el Día de las Madres. Este domingo estaremos homenajeando a nuestra mamá desde nuestros hogares. Yo sé que todos tenemos nuestras madres, nuestras esposas son mamás y estamos agradecidos a Dios por ello. Y nos sentimos muy gozosos de tenerlo a nuestro lado. Y en este domingo va a haber un programa especial. Les invitamos desde las 10:30 a poder estar en contacto. No se olviden los demás programas también. Continuamos los programas el día sábado. Los niños, las damas y los jóvenes. Gracias, hermanos, por este tiempo. Que Dios les bendiga. Y estemos siempre, allí estaré comunicando a través del WhatsApp, ¿no? Las actividades y lo que hay que hacer. Asimismo quiero agradecer a mis hermanos hasta aquí, poder seguir ayudando a otras personas, con aquellos que no tienen y les está faltando. Hemos podido llegar a más hogares. Gracias, hermanos, por ese corazón bondadoso. Dios les guarde y Dios les bendiga ahí en vuestros hogares. Será hasta este domingo.